Hola, hola, muy buenos días. Mi nombre es Gregory Prada. Bienvenidos a su programa de gerencia y liderazgo a través de la Mi FM y de Visión Estéreo Radio. Les recordamos que pueden descargar nuestras aplicaciones de la Mi FM para sus teléfonos Android y iPhone. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram de Prada Voice y en nuestro canal de YouTube de Gregory Prada. Yo hoy de nuevo otra historia de vida más, pero no sin antes dar un saludo a toda la gente que nos ve y que nos escucha alrededor del mundo y por supuesto dar las gracias a mi querida Marisol Morales por hacer posible este encuentro. Ya está con nosotros vía Zoom desde Tenerife, Islas Canarias, Sara Rioja. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gregory? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Bueno, excelente. Un placer para nosotros y para todo el equipo de la Mi FM, para todo el equipo de Visión Estéreo Radio por estar hoy con nosotros. Un placer, el placer es mío. Bueno, excelente. Sara, ¿cuál ha sido el secreto para descubrirte a ti misma? Bienvenida. Toma, ya, como comentamos, pregunta intensa. ¿Cuál ha sido el secreto para descubrirme a mí misma? Escucharme mucho y desligarme de lugares y relaciones tóxicas en las que no quería estar. A veces nos vemos abocados muchas veces por presiones sociales, ¿no? También, y por presiones que nos ponemos uno mismo a estar en lugares o con gente o llevando una vida que no queremos verdaderamente. Y creo que hay que parar en algunos momentos, escucharnos, escuchar nuestra propia voz y preguntarnos qué es lo que queremos verdaderamente y si somos felices y si esto nos está llenando. Y bueno, eso hice y ha sido todo un proceso, desde luego. Y el componer y la creatividad ayuda mucho para poder sacar todo lo que tienes dentro y eso también es de este disco, ¿no? Y creo que cuando te escuchas y te adentras en tus propios pensamientos y los dejas salir, también descubres muchas cosas, descubres cosas que no te atrevías a decirte a ti mismo y a los demás y de ahí salen verdades. Y entonces, pues puedes pasar a nuevos lugares, ¿no? Que es lo que significa este nuevo disco. Excelente. Cuéntanos, Sara, de tus primeros años de infancia, de tus vivencias más importantes al lado de tu familia. ¿Dónde naces? Nazco en Madrid. Ujú. Eh, ¿Qué quieres que te cuente en particular de mi Sobre tu infancia? infancia, más o menos, ¿dónde la pasas con tu familia, con tus hermanos? O sea, un pequeño resumen para que la gente sepa quién es Sara Rioja. Bien, bueno, pues los primeros años en Madrid, desde muy pronta edad ya empiezo a adentrarme en la música, en el canto fundamentalmente, y de ahí paso a escribir poemas que se acaban convirtiendo en canciones y paso a poder empezar a generar una pequeña banda de música, un grupo de música con amigos que se profesionaliza después con otros amigos. Y desde una pronta edad de adolescencia, digamos, empezamos a hacer bastantes conciertos por las salas de Madrid y pequeñas giras y demás. Tengo mi propia compañía de teatro también, teatro, estudio canto, música, historia del arte también en la universidad, muchas cosas. Tengo una vida muy activa y eso, bueno, pues también me permite muchas veces, soy de esas personas que acaban generando las situaciones o las cosas cuando veo que hay que esperar. Soy un poco impaciente, que es uno de mis defectos. Entonces, lo que siempre me ha pasado es que en vez de esperar a que las cosas pasaran, si veía que me llevaba mucha espera, soy bastante diligente y activa y entonces me ponía a generarlas yo, ¿no? Pues propia compañía de teatro que empezó siendo una asociación cultural, de ahí empezamos a generar producciones y lo mismo con las composiciones o con los instrumentos. Con cualquier acontecimiento, digamos, sobre todo a nivel artístico, acababa generándolo yo y de ahí, bueno, pues salían cosas muy interesantes. Pero también es verdad que a lo largo de estos años he aprendido mucho a cuán importante es trabajar con otra gente y aprender de otros para nutrirte, ¿no? Yo creo que la fase más importante en este sentido de mi vida fue cuando me fui a Londres, que he estado hasta hace 2 años viviendo allí, por 12 13 años he estado viviendo allí y donde he aprendido mucho de lo que es Sara Rioja hoy a nivel profesional y a nivel personal, a nivel emocional, porque es una ciudad muy dura, como toda gran ciudad, pero una ciudad también de la que se puede sacar muchísimo y donde hay unos grandísimos profesionales de la música con los que he tenido la suerte de trabajar, algunos de ellos, y en estudios también de gran calibre, con lo cual eso ha sido un regalo de la vida que también he tenido que buscar yo
porque creo que en esta vida hay que buscarse nuestra propia aventura, ¿no? Hay que escribir, nosotros escribimos nuestra propia vida y creo que tenemos nosotros mismos que trazarla, pero por supuesto hay que escuchar también las cosas que vienen, ¿no? Es una mezcla de las dos cosas. Excelente. Sara, ¿de dónde nace tu pasión por la música? ¿Hay algún evento? ¿Es algo familiar? Cuéntanos. No lo sé, no tengo ni idea. Creo que dicen mis padres que empecé a cantar antes que a hablar. O sea, que creo que fue como una especie de casi entre evasión y expresión, ¿no? Creo que al final la música es una forma artística de expresarnos y yo era una niña muy imaginativa, hasta los 7 años hija única. Mis padres tenían sus propios problemas y no me prestaban mucha atención, con lo cual yo creo que para mí era una manera de imaginar otro mundo y crear, ¿no? Y montarme mis propias performances, me montaba mis propios shows, así como cuando ibas a casa de alguna amiga a jugar a las muñecas y ellas eran madres siempre con sus pequeños muñecos. Yo siempre hacía shows en los que todos éramos cantantes, ¿no? Y teníamos Ok. ahí una gran coreografía y una puesta en escena, tal. Creo que desde siempre me ha llamado la atención esa parte, ¿no? Entonces, creo que desde una pronta edad se puede ver a veces qué es lo que de manera natural hay niños que les interesa más que a otros, ¿no? Y esas amigas que jugaban a ser madres tienen ahora 3 hijos. Yo no tengo hijos, por otra parte. O sea, creo que eso está un poco dentro de nosotros de manera innata, supongo. No lo sé. Es Ok, curioso. la vida del artista, Sara, no es fácil porque, bueno, quiere desarrollar su arte, pero también tiene que sobrevivir, ¿sí? Para Ujú, todas esas personas que nos escuchan en el mundo, que son artistas, cantantes, músicos, locutores, pero ujú. que sabe que no es fácil llegar a vivir de esto, ¿qué otras actividades hacías mientras te desarrollabas como cantante, como compositora y como productora, para que inspires a otras personas? Ujú. ¿O siempre has estado en este mundo? Siempre he estado en este mundo, pero siempre es verdad que tienes que hacer otras cosas. Eh, Estudié 2 carreras, 3 másters, un doctorado. Wow, qué Estudié bien. mucho. Si te soy sincera, podría haber estudiado la mitad porque no estoy aplicando todos esos estudios en la vida profesional. Así que yo recomiendo a la gente joven que se pongan manos a la obra, que al final, por supuesto, la formación es importante, pero también la experiencia. Creo que hay algo que pasa en Europa, sobre todo en España, que hay una especie como de titulitis brutal en la que todos los jóvenes tienen que tener no sé cuántos títulos y llegan a su vida profesional muy tarde. Yo tenía una harta necesidad de salir de casa de mis padres, entonces eso me obligó a buscarme la vida, ¿no? Y siempre he tenido un instinto de supervivencia, yo creo, muy, muy alto y eso me ha ayudado, por una parte. Eh, entonces, desde una pronta edad, como decía, generé una asociación cultural que me permitió vivir de ella porque generaba cursos, que generaba talleres, Oh, excelente. talleres de canto, talleres de teatro, había estudiado teatro, hice un posgrado de pedagogía en teatro, entonces daba clases de teatro a niños, daba clases de teatro en inglés, daba clases de música, luego adultos también. Las clases, la verdad, que cuando eres un profesional de las artes, acabas siendo como la parte B de tu bolsillo, ¿no? Muchas veces. Y a mí me gusta enseñar, es algo que siempre me ha gustado porque me gusta compartir el conocimiento y comunicar, que al final cuando eres músico estás comunicando también, ¿no? Así Entonces, es. yo creo que encontraba ahí como esa parte similar. Desarrollar una clase es algo creativo también, porque tienes que hacer porque los chavales o los adultos estén ahí enganchados. Entonces, esa parte que es lo que haces con el público al final, ¿no? Entonces, me parecía que encontraba muchos símiles y muy interesante. Al mismo tiempo, estaba desarrollando mis propias producciones teatrales, producciones musicales, y cuando viví verdaderamente de la música, fue cuando desarrollé una de esas producciones, tuvo bastante éxito y la pudimos llevar en gira. Tuvimos una subvención de la Unión Europea y demás, porque pues era algo bastante interesante, era música barroca. Yo estaba haciendo el doctorado en ello y hicimos una gira a nivel internacional y tuvo bastante éxito. Pero por cosas de la vida, aquello no siguió y yo al mismo tiempo componía mi propia música y eso me llevó a Londres, ¿no? A tratar de
fui en principio por 2 semanas a las discográficas a llevar mi maqueta en persona ahí, ¿no? En un momento en el que las discográficas estaban quebrando, yo ignorante, no tenía ni Wow. idea de aquello. Entonces, al final me quedé en Londres, no podía volver a Madrid y me quedé por 12 años. Una historia que era por 2 semanas acabó siendo por 12 años, ¿no? Y allí, pues al principio, aunque yo tenía una carrera, había estudiado todas esas cosas, cuando llegas a una nueva ciudad, que creo que puede pasar cuando la gente va a Los Ángeles o va a ciudades grandes, ¿no? Llegas, yo venía de Madrid, que era una capital, ¿no? Pero Londres es un monstruo enorme y vas con miedo y te sientes vulnerable, desnudo. Yo iba sin dinero y pidiendo favores y la verdad es que los primeros meses estuve trabajando de au pair en una casa y bueno, tuve la suerte de encontrar una casa, pues eso, te dan techo, te dan comida, no sé qué, tal. Tenía mi propio ático, por suerte, tuve mucha suerte en encontrar esa casa y me permitía tener tiempo para ir a todas las jam sessions y a todos los conciertos que podía en Londres todos los días. Estaba bastante céntrica la casa, entonces yo usaba todo el dinero que me daban para ir a los conciertos y conocer músicos. Entonces, a través de conocer a muchos músicos, relacionarme, subirme a todas las jam sessions, a todos los escenarios que podía, pues empecé a conocer gente, empecé a conocer a otros músicos, a preguntar por productores de los que yo había oído hablar y me pasé muchos meses en emails investigando, en internet, escribiendo a ver si este tal. Hay que hacer mucho research, ¿no? En ese sentido. Y al final, bueno, pues di con unos productores como el productor de Mochiba o de Grace Jones, de Britney Spears, de gente así, con la que yo no soñaba trabajar, pero eso es a través de empeñarte. Y esas colaboraciones me ayudaron a conocer a otra gente y es al final yo creo que es muy importante en esta carrera la persistencia. La persistencia, la constancia, bueno, el también tener algo que decir, yo creo, ¿no? Yo me doy cuenta que ahora estoy diciendo cosas muy similares a las que decía cuando tenía 17 años, pero desde otra madurez, por supuesto, y con un lenguaje musical y compositivo que antes no soñaba, ¿no? Porque quizás cuando eres más joven está todo más deslavazado. Pero también trabajé como cantante, haciendo covers, tributos, todo, ¿no? O sea, lo he tocado todo, haciendo residencias en hoteles de 5 estrellas. Tienes que tratar de hacer todo lo que puedes para poder subsistir. Hasta que llegó un momento que dije, uff, empecé a hacer música que ya no me interesaba tanto, ¿no? A mí fundamentalmente me interesaba el jazz, me interesaba mucho la música electrónica, el pop también, pero hay veces que cuando tienes que vivir de ello, pues tienes que hacer música que quizás no te llega tanto, ¿no? Y también tienes que aprender a transmitir a través de eso. Entonces, bueno, todo tiene sus dificultades. Creo que el único problema que yo he encontrado es que cuando como artista tu economía depende meramente de eso, ¿no? Lo estaba hablando antes con un amigo de la música. Hay veces que tienes que hacer concesiones que no te gustaría hacer Así a es. nivel artístico. Claro, a nivel artístico, pues acabas haciendo cosas que igual no te llenan y algo que lo haces por pasión y por amor se empieza a convertir en esa especie como de rutina, obligación y te secas. Yo encontré durante unos años que estaba como seca porque ya no tenía fuerzas para sacar lo mío, ¿no? Porque ya estaba haciendo tanta música de otros que ya no tenía, mi alma se había secado, mi alma creativa, ¿no? Y entonces tuve que parar durante un tiempo y me dediqué durante bastante tiempo a la parte más, digamos, ejecutiva de la industria de la música, para poder hacer ahí para poder generar una estabilidad económica y luego poder hacer la música que yo quería, producirla como yo quería, con todo lo que había aprendido y pasar a ese otro estadio. Es algo que como artista, muchos artistas pueden hacer, es decir, ser profesores, trabajar como session musicians para estudios o para cover bands. Y también puedes trabajar en la parte de la industria, digamos, de la parte ejecutiva. Muchos se meten como A&R de discográficas o eventos, events management, cosas así que están ligados más o menos a lo tuyo, pero quizás se puede disociar un poco y te puede dar una estabilidad económica que a veces la vida del músico pues es así, ¿no? Yo creo que durante unos años es posible, pero
a veces uno te puede desgastar. Creo que depende de cada quien realmente, ¿no? Y de Claro, ahora Sandra, como llegas a Londres, ¿cómo logras superar? Porque yo también soy inmigrante y yo vengo de un país que habla español, Estados Unidos pues hablan inglés. claro. ¿Cómo logras superar la barrera del idioma o ya tú ibas con el inglés Sí, preparada? ya sabía inglés por suerte, por eso decidí irme. Sí, 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 ya sabía buen inglés y eso no fue un problema, por suerte. Entonces mejoró mi inglés, pero sí, Ok. ya sabía inglés, ya componía en inglés los últimos años que estaba en España, sí, sí. Ah, bueno. Eso. Excelente. ¿Cómo logras, Sara, transmitir emociones, sensaciones, vivencias y experiencias a través de la música? ¿Cómo lo logras? Pregunta complicada de responder, pero Esa supongo que siendo conexión sincera, con la gente, exactamente. supongo que siendo sincera y no teniendo miedo a la vulnerabilidad que implica abrirte en canal, como implica el estar compartiendo tus vivencias, tus experiencias. Estar encima del escenario al final es eso, aunque interpretes otro papel, aunque interpretes el papel de una obra de Shakespeare, te estás abriendo en canal, ¿no? Pero cuando es tuyo propio, da miedo, pero tienes que superar ese miedo y simplemente, para mí el objetivo, sobre todo con este álbum, es sentir que el mensaje que yo estoy tratando de transmitir, que es de superación, de empoderamiento, de creer en ti mismo, de darte cuenta de que nunca es tarde, de no rendirte, yo quiero que eso llegue a la gente. Entonces, como ese es mi objetivo, lo narro a través de todas las diferentes canciones y de mis diversas experiencias, algunas más altas y algunas más bajas, como es la vida misma, ¿no? Pero siempre desde Así es. el vamos adelante, vamos adelante. Entonces creo que cuando tienes un mensaje, eso supera todos los miedos, porque es como una misión, casi, ¿no? Es Totalmente como- de acuerdo, así es. entonces es lo que pienso y cuando estás ahí ¿sabes? Cuando hablan de las musas, ¿no? Y que te inspiran y con las que te conectas. También cuando estás en el escenario sientes eso, sientes esa especie como de energía sublime, que no sabes de dónde viene, que viene de ti realmente, ¿no? Y de esa conexión con el público que es mágica, es mágica. Y cuando estás componiendo y sientes que eso lo vas a compartir, creo que se genera esa rueda, ¿no? De comunicación. Al final es comunicación. Como Así lo que es. hace. Así es. El artista es sobre todo un creador, Sara. Mm. ¿Cómo logras alcanzar tu mayor punto de inspiración y conexión para componer una canción? Pues no hay una norma ni un estadio X dado, es un poco aleatorio. Me puede pasar estando en la ducha, me puede pasar paseando, me puede pasar comprando tomates en la frutería. ¿Ok? Ahora, lo bueno que tenemos es que como todos llevamos un móvil con nosotros, puedes grabar tus ideas de manera Totalmente. instantánea. Eso es maravilloso, porque pues tengo ahí un montón de notas de voz, de melodías, de ideas, de repente me vienen solos instrumentales, ¿no? De decir, ah, mira, es que esto estaría guay con viento metal, y empieza a ebullir ahí la creatividad y bueno, lo puedes grabar. Pero si quiero decir, venga, me siento a crear, tengo una habitación que llamo la habitación de la música, en la que me sumerjo y me doy tiempo. Es que de hecho el tiempo no existe cuando estoy ahí, ¿sabes? Tengo ahí el piano y la guitarra, que son los instrumentos fundamentales para componer, y me dejo ir y muchas veces con algunas de esas ideas que han aparecido antes, otras veces otras nuevas. Pero como creo que siempre tenemos algo que decir, siempre eso está ahí. Y de repente a veces toma una forma y otras veces otra, ¿no? Eh, pero sí, hay canciones como Sin ton ni son, que es el epílogo del disco Cambiar las tornas, que acaba de salir, que es que salió en un camping. Estaba en un camping con mi chico y estaba en un momento de felicidad absoluta, era mi cumpleaños y fue como un darme cuenta de que ya estaba, de que ya había llegado al final de ese camino de búsqueda y de lucha y que ya podía descansar y que ya era feliz. Y fue una sensación así como de verdaderamente sin ton ni son, de decir, ¡plaf!
ya está, ¿no? Ya puedo abrir mi corazón y no tengo que seguir teniendo miedo. Y a partir de ahí es que pues surgió de manera súper intuitiva prácticamente toda la canción. Entonces creo que es aprender a conectar con tus emociones verdaderamente, ¿no? Excelente. Háblanos del proceso de creación y lanzamiento de tu sencillo Endorfinas. Bueno, ese es de hace un tiempo, realmente, ese es de hace 2 años. Ok. Eh, el proceso de creación. Pues el proceso de creación fue en plena pandemia. Mm, Estaba en Londres, oscuridad absoluta, porque allí oscurece a las 3:30, 4 de la tarde. Wow. Estábamos encerrados, era un momento que en Inglaterra nos encerraron más tarde que en el resto de Europa y coincidió con el invierno-otoño. Yo estaba sola y de repente había quedado con una amiga y había habido un momento como de euforia, ¿no? De, pues claro, veías a alguien y era como, bien, qué maravilla, qué bonita la relación, las relaciones sociales, ¿no? Y así casi de manera clandestina. Y entonces luego recuerdo estar eufórica, sentarme al piano y empezaron a ebullir esos pensamientos, ¿no? De sentirte bien contigo mismo, de darme cuenta de que estaba en un momento de renacimiento, de que quería cambiar las cosas. A mí, ese año coincidió con un cambio para mí total de situación, de status quo mío interno. Y fue el momento ese, además, que tuve mucho tiempo para pensar en la pandemia, el de darme cuenta que quería cambiar mi piel, que quería cambiar, digamos, de manera metafórica, cambiar la dirección de mi vida, cambiar y tomar yo las riendas fundamentalmente, ¿no? Entonces, este tema simbolizó eso y el darme amor a mí misma, el quererme yo primero y eso hacerme sentir tan bien, que bueno, pues de ahí surgió este tema, ¿no? Cuando te quieres a ti mismo, las endorfinas están arriba y es maravilloso. Excelente. Sara, ¿cuáles consideras son las características más relevantes de los creadores y compositores de música más destacados? Consistencia, eh, sinceridad con uno mismo y ¿qué me has preguntado? ¿Los compositores y los? Y los creadores de música. Es que también depende de lo que consideremos más destacados, porque una cosa es los que son más destacados en los charts y otra cosa es lo que yo considero los más destacados. Claro, o sea, sí, lo que tú consideras que son los más destacados desde tu punto de vista. Creo que el contar una historia, creo que es muy importante contar una historia. No tiene por qué ser una historia el disco entero, mi disco cuenta una historia, ¿no? Pero creo que lo fundamental es contar que tus canciones, que tus creaciones, sean las que sean, haya una historia, incluso en una fotografía, necesitas ver la historia, necesitas ver qué está pasando. Creo que lo fundamental es esa comunicación y cuando esa comunicación se da, sentimos los pelos de punta, ¿no? Y pasa también con un cantante, aunque él no sea el creador de sus canciones, cuando ese cantante está comunicándonos esas palabras, es cuando sentimos algo dentro, porque nos llega. Entonces, sí, creo que los más destacados es porque mantienen eso a lo largo de su carrera. Por ejemplo, Alejandro Sanz, para mí es un artista que mantiene eso, ¿no? Y sus canciones tienen una historia y él tiene una consistencia como artista. Creo que también es importante tener unos valores claros a nivel personal y a nivel Importante. profesional, sí. Eso, bueno, te va a dar siempre un respaldo y un empaque que aunque vengan corrientes un poco más chungas, peores, tú te puedes agarrar a algo, ¿no? Creo que eso es importante. Mm. Así es. Bueno, tú como madrileña que eres, pero que viviste en Londres durante 12 años, ¿cuáles consideras que son esas diferencias significativas entre el apoyo a los artistas en Madrid y en Londres? ¿Ves diferencias o no? Sí, sí. Es curiosa esta pregunta, me la hacéis mucho los periodistas. Y mi respuesta fundamental es que en Inglaterra, no solo en Londres, hay una cultura musical de la calle, digamos, Ok. mayor. De la calle en el sentido de que no tiene por qué ser en grandes teatros o en grandes arenas. Es que cada pub de la esquina tiene
música en directo casi todos los días y la gente paga por ello. Aunque, aunque sean zonas de Inglaterra más pobres, que hay muchas, la gente tiene esa cultura por pagar por la música y respetar al músico. En España tenemos músicos increíbles, pero increíbles. Y hay esa cultura de la calle, como hay en Andalucía, donde tú vas por la calle y todo el mundo está cantando flamenco y es increíble, pero, pero en España nos hemos acostumbrado a que haya muchas cosas gratuitas, que la cultura sea gratuita, que esté subvencionada, que por una parte está muy bien, pero por otra parte no educas al público a que tenga que pagar por la cultura. Y entonces, cuando tiene que pagar por ella, no quiere, porque creen que se lo tienes que dar de gratis. Entonces no valoran la cultura, no valoran el comprar un disco, no valoran el pagar por, no sé, por lo que sea, o sea, lo hacen, pero les cuesta, ¿sabes? Porque como se lo has estado dando de gratis, pues, no voy a pagar por ella. Entonces, claro, en Inglaterra encuentras musicazos increíbles que pueden vivir de ello porque se paga por ello, ¿sabes? Entonces, al Claro, final, claro. lo que determina la profesionalidad de alguien es la remuneración, no solo el nivel, sino que tú puedas vivir de ello, ¿no? Si al final tienes que estar pidiendo subvenciones todo el tiempo, pues bueno, te conviertes en alguien que es experto en pedir subvenciones, pero no experto en su propio arte, ¿no? Que es una pena, en mi Así opinión. es. Para toda la gente, Sara, que te quiera contactar, que quiera seguir tu trabajo, ¿cuáles son tus redes sociales? Sara Rioja Música. Sara Rioja Música en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Twitter, bueno, ex ahora, bueno, todas ellas. En Spotify, Apple Music, Sara Rioja. En cuanto pongáis Sara Rioja, pues os saldrá. Lo primero supongo que os saldrá será el último disco, Cambiar las Tornas, pero bueno, hay un EP anterior donde está esta canción de Endorfinas que comentabas. También está en Amazon Music, pues, todas las plataformas digitales. En mi web, sararioja.com, podéis encontrar también la tienda de merchandise, donde está el EP anterior físico. A partir de mañana estará el disco en físico también. En fin, todo lo que tengas, si ponéis Sara Rioja o Sara Rioja Música, os aparecerán cositas variadas. Sí. Excelente. Bueno, cuéntanos de tu nueva producción, de tu nuevo disco, Cambiar las Tornas y tu gira 2024. ¿Por qué el nombre del disco, lugares y fechas donde se lanzará? Si tienen giras, cuéntanos. Sí, pues nada, el disco ha salido hace poquito, hace una semana y media, verdaderamente. El título viene verdaderamente por ese refrán, ¿no? De cambiar las tornas, que significa un poco cambiar la dirección que llevabas, ¿no? Y cambiar lo que decíamos, el status quo. Puede ser el tuyo personal o puede ser algo más allá, ¿no? Muchas veces, como decíamos, nos encontramos en lugares un poco impuestos, ya sea por temas familiares, por temas sociales, por convenciones, ¿no? Que hay, que existen, que asumimos como nuestras y que no nos cuestionamos. Entonces, también puede ser porque acabas, yo qué sé, empiezas joven con una persona y te ves envuelta en algo y no te has cuestionado que quieras un cambio de dirección en tu vida, ¿no? O cambio de carrera, que mucha gente tiene, ¿no? Imagínate, han estado haciendo una carrera hasta los 35 y dicen, quiero cambiar. Que nos podamos permitir eso. Entonces, de eso va un poco este disco, ¿no? Pasa por diferentes puntos, hay una historia narrativa a lo largo del disco, si se escucha en el orden propuesto. Digamos que cada canción es una escena dentro de una obra más grande, ¿no? Y las canciones en sí mismas también tienen entidad, pero bueno, si se escuchan todas en su orden, pues se narra esa historia más completa. Y va desde liberarse de esos lugares o gente con la que no quieres estar hasta llegar a ese punto de felicidad del que hablaba, del de sin ton ni son, ¿no? De repente decir, ¡ah! Ya está. ¿Y cuál es ese transcurso? Las idas y venidas, pero todo siempre narrado desde esa positividad, vitalismo y no rendirse, ¿no? También hay temas que considero importantes porque son un poco estigmas, ¿no? El tema, por ejemplo, de la soledad, que todos tememos mucho, y hay un tema que se llama Sola, que habla de la soledad consentida y buscada, que también es muy importante, que era un poco como habías empezado la entrevista, ¿no? Y eres, ¿cómo encuentras eso? Pues, ¿cómo te encuentras a ti mismo? A través de estar solo a veces y de escucharte.
aunque sean 10 minutos al día, de poder escuchar tu voz y sumergirte dentro de ti mismo, ¿no? Para poder entender cuáles son los siguientes pasos. Entonces, bueno, todo eso con lo que diríamos que es un estilo pop, es decir, con melodías pegadizas y con letras también muy pegadizas para que a la gente le pueda llegar el mensaje que es desde donde compongo y desde donde me sale, porque como decíamos, al fin y al cabo lo que me apetece es que a la gente le llegue el mensaje. Y nada, eso es, no sé cuál Ok, era la... pero ¿tienen giras? ¿Van a ir para Sí, otras ciudades de España? sí, la gira, Cuéntame. perdona. Empezamos a finales de abril en Tenerife y ahora hemos tenido ahí un lapso en mayo para el lanzamiento del disco, hemos hecho mucha promo y demás. Y ahora el 1 de junio estaremos en Zaragoza, el 2 de junio en Málaga, el 4 de junio en Madrid y el 14 de junio en Barcelona. Y esas son las fechas por el momento, saldrán más después, festivales y cositas así, pero bueno, estas son las fechas de presentación ahora mismo de lo que es el disco en España. Ahora, Sara, ¿te gustaría o tienes en mente tú con tu equipo llevar tu disco para Inglaterra, Latinoamérica, Estados Unidos? Latinoamérica y Estados Unidos me encantaría. Inglaterra también, pero ya he estado allí y sé que la música en español no es una prioridad allí. Cuando yo estaba allí hacía música en inglés y funcionó muy bien. Y era un problema traer la música en inglés a España. Entonces hice gira por España, pero era más difícil porque lógicamente al final consumimos en la lengua, en nuestra lengua materna. Claro, Entonces, Latinoamérica y Estados Unidos, las zonas hispanoparlantes, pues sí, me encantaría, porque creo que es un mercado que acogería muy bien de lo que estoy hablando y que no conozco y que no he estado más que brevemente, ¿no? en algunos lugares. Me encantaría conocerlo en profundidad y que le llegara a la gente. Mm. así es. ¿Qué has tenido, Sara, que mejorar en tu mundo interior para ser la persona que eres hoy en día? Muchas cosas, muchas cosas. Eh, Sobre todo esto que decíamos, el escucharme y no juzgarme. Eh, Porque a veces somos muy exigentes con nosotros mismos, ¿no? Y a veces creo que eso es como una especie de tapadera del miedo, ¿no? Para no mostrarnos, para no abrirnos, para no, pues lo que decíamos, ¿no? No abrir tu corazón porque tienes miedo a que te hagan daño. Y entonces al final nunca es suficiente y te juzgas tú peor que los que cómo te juzgarían otros, ¿no? Así Podemos es. llegar a ser nuestro propio enemigo. Entonces, bajar esa guardia para conmigo misma, que es un trabajo que sigo haciendo, es un trabajo constante, creo. Pero eso es lo fundamental. Y también aprender a decir que no, aprender a decir que no a la gente y a las cosas que no quiero. A decir, no, no te voy a dejar ganar ya más. He hecho muchas concesiones también a nivel personal y ha habido momentos en los que me he convertido no existía, era invisible. Entonces, en ese sentido he tenido que decir, basta. Y creo que es muy importante decir eso. Y este disco habla de eso, ¿no? De sentirte libre de esos juicios y de poder vivir la vida con intensidad y como a ti te da la gana. Así es. Tú haces mucho hincapié, Sara, en el amarte a ti misma, que lamentablemente la mayoría de los seres humanos carecemos de esa bendición, diría yo. ¿Cómo, cómo ha sido ese impulso de amarte como lo haces en los momentos difíciles? Es todo un trabajo, ¿eh? Y sigo trabajando en ello, porque en los momentos difíciles es muy fácil echarte piedras sobre tu propio tejado. Así es, Pero lo he pasado muy mal porque, o sea, yo creo que he llegado a esta conclusión porque me he amado tan poco en muchos momentos que he dejado que me pisen de tal forma que era una piltrafa, vamos. Y he dejado que abusen de mí, he dejado que pasen cosas que nadie debería dejar que pasen, ¿no? Entonces, ahora estoy en un punto de gritar a los cuatro vientos por esa libertad para conmigo misma y para con los demás, ¿no? Que espero que esto le ayude a muchos hombres y mujeres y a mucha gente para poder decir, aquí estoy yo y yo valgo, porque todos valemos, ¿no? Al final, así de una es. manera u otra, todos tenemos nuestra valía y es encontrar esa función y esa valía
a nivel unipersonal y a nivel en conjunto, ¿no? Y, pero bueno, cuando estoy mal me recuerdo a mí misma esos otros lugares en los que he estado y como cuando no te quieres, acabas estando ahí. Y como no quiero volver a estar ahí nunca, pues, me trato de querer y me trato de venir arriba y bueno, pues todos tenemos momentos de bajón, lógicamente. Y a veces incluso te persiguen fantasmas porque parece que los has quitado y aparecen de nuevo, ¿no? Es Y todo vuelve. un trabajo, es todo un trabajo. Así es, ¿cuáles son esas grandes metas, Sara, que aún sientes que debes alcanzar? Eh, pues fíjate, no son grandes metas ya ambiciosas, profesionales, que me apetece mucho, pues tocar en la Plaza de Toros de las Ventas o tocar en el Teatro Nacional de México, me encantaría, ¿no? Ok. Sobre todo porque significaría que mi música le está llegando a mucha gente, pero me encantaría poderles mirar a los ojos también, ¿no? Porque me parece muy importante mirar a la gente a los ojos cuando estás encima del escenario. Pero al margen de lo profesional y ambicioso, a nivel personal, estar tranquila, estar en paz, porque como a lo mejor te has podido dar cuenta, he estado haciendo muchas cosas, porque al final estás como en esa especie de búsqueda y de perseguimiento incansable de algo y al final es como, uff, vamos a parar. Vamos a parar, vamos a estar aquí y vamos a ver qué es lo que hay aquí que me puede estar haciendo feliz, ¿no? Entonces, ahora mismo me encuentro en ese lugar que ha sido una búsqueda también y he tenido que cambiar cosas de mi vida para poder estar ahí. Por eso el mudarme de Londres a Tenerife, ¿sabes? Por ejemplo, y no a Madrid, que es de donde yo soy. He buscado cosas que siento que me hacen sentir bien para poder estar en esa paz y poder escucharme y escuchar también muchas veces cosas tan básicas como la naturaleza, ¿no? O estar con gente bonita con la que quieres estar y compartir tus momentos. Estoy como ahora buscando cosas muy sencillas, que podrían parecer sencillas, pero que para mí no lo han sido tanto, ¿no? Porque cuando estás en esa especie de vorágine, se pierden. Entonces, sí, creo que mi meta es estar aquí y ahora. Sara, ya casi nos vamos, ¿verdad? Todos en la vida dejamos un legado, una huella, nos van a recordar. ¿Cuál será el legado de Sara Rioja? ¿Cómo quieres que te recuerden? Como una persona que trata de eso, ¿no? De abogar por la libertad y por el creer en ti mismo y por no rendirte. Importante. Quiero que se queden con ese mensaje y con esa pasión por la vida. Bueno, dijiste algo que nosotros siempre recalcamos acá. El secreto es nunca rendirse. ¿Qué le dices ya para cerrar a toda la gente que nos ve y que nos escucha y que te verá durante muchos años para que como tú, que eres ejemplo, luche por su sueño y lo más importante, que nunca se rinda? Precisamente eso, no te rindas porque nunca es tarde si la dicha es buena, decimos, y verdaderamente cuando quieres puedes encontrar las herramientas. Simplemente hay que ser valiente, no tener miedo, atreverse a caerse y a levantarse de nuevo, pero se puede, se puede. El camino puede ser duro, pero se pueden hacer rectas de esas curvas verdaderamente porque depende de nosotros mismos. Así que adelante. Bueno, Sara, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu historia de vida, tu formación profesional, tu nuevo disco y muchas bendiciones. Y si vienes por aquí, por Nueva York, Estados Unidos, estamos a la orden. Bendiciones. Gracias, muchas gracias por tenerme e invitarme. Gracias. Un Y a placer. ti. Y a mi querida Marisol Morales por hacer posible este encuentro. A toda la gente que nos ve y que nos escucha a través de nuestro Instagram Live, a través de nuestro YouTube Live, a través de las aplicaciones de la radio, de la Mi FM y de Visión Estéreo Radio, y que nos verán diferido en el canal de YouTube de Gregory Prada. Les recordamos que nos vemos en el próximo programa a través de la Mi FM y de Visión Estéreo Radio. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, dejar un comentario, dar un like, compartir y lo más importante, como dijo Sara, nunca se rinda. Bye bye, chao.